Bueno, hola a todas y todos. Muchas gracias por estar aquí. La verdad estamos muy contentos de poder ver esta amplia convocatoria a este seminario que hemos llamado Seminario de Cierre del Estudio de Acompañamiento del Proyecto de Distribución. La verdad es que nosotros desde septiembre del año pasado, es bueno a veces hacer un poco de historia, pero de septiembre del año pasado que venimos intentando tener instancias lo más participativas posible. Lo tuvimos en la Universidad Diego Portales cuando hicimos el cierre del diagnóstico, presentamos el diagnóstico, lo tuvimos también en el taller que tuvimos en enero en la Casa Central de la Católica, en el seminario que tuvimos en marzo en San Joaquín y en las mesas técnicas en las que muchos de las caras que veo aquí participaron, que tuvimos durante julio y agosto. Y la verdad es que para nosotros la intención era que en este seminario de cierre pudieran estar todos aquellos que han participado a lo largo de este proceso. Son cerca de 600, 700 personas que han estado participando en distintas instancias y la verdad tratamos de conseguirnos el auditorio más amplio que pudiéramos, pero dado el interés que se mostró inicialmente, además nos vimos obligados, y es una buena señal, a habilitar una señal de streaming para que todos aquellos que no puedan venir o no pudieron venir también puedan verlo. La señal de streaming está disponible a través del Facebook del Instituto de Sistemas Complejos de Ingeniería para que puedan mandar ese link todos los que quieran compartir esta instancia con sus compañeros. Yo la verdad quería primero hacer una breve descripción de lo que va a ser esta jornada. Vamos a partir con una apertura, unas palabras de bienvenida del secretario ejecutivo, señor José Venegas. Después vamos a tener una presentación a cargo de José Carrasco, jefe de la División de Mercados Energéticos del Ministerio de Energía, en que nos va a presentar los ejes y el marco en el cual se estructura el estudio de acompañamiento. A continuación vamos a tener la presentación de la propuesta final, que va a ser Daniel Olivares, jefe de proyecto y académica de la Universidad Católica, que nos va a presentar la propuesta del equipo consultor, que el equipo consultor va a hacer al Ministerio. Y cerradas esas presentaciones vamos a tener un panel de discusión en el que van a participar José Venegas, Daniel Olivares, pero también van a estar los consultores Rodrigo Iglesias, María Isabel González y Ramón Galás participando. Finalmente vamos a tener unas palabras de cierre por parte del Ministro de Energía. Yo solo antes de iniciar con las palabras del Secretario Ejecutivo quería pedirles que para este seminario vamos a tratar de ocupar un poco las nuevas tecnologías para hacerlo más participativo. Entonces los invito a que todos puedan ingresar en sus celulares a la aplicación menti.com con el código que está ahí, 626492, y van a encontrar muy rápidamente 3 preguntas. La idea es que cada uno pueda responder esas preguntas a lo largo de las presentaciones y que antes de iniciar el panel revisemos en línea cómo están esas respuestas. La invitación es a todos aquellos que están aquí, pero también aprovechando las comunicaciones, todos aquellos que pueden ver esto por streaming también pueden votar, no hay ni una restricción para que puedan hacerlo. Entonces los invito, cualquier duda nos pueden consultar, pero la verdad es bastante sencillo, así que no creemos que puedan tener dificultad en responder las preguntas. Dicho eso, los dejo con el secretario ejecutivo de la Comisión Nacional de Energía, señor José Venegas. Buenos días a todos, ¿cómo están? Es un placer recibirlos hoy día en este seminario para hablar del estudio, el término del estudio, ¿no? Relativo a la ley larga distribución y a la opinión que tenemos todos acerca de él, ¿no? Y con esta participación. Yo quería decir unas palabras muy breves, un poco en representación también del ministro y por supuesto darle la bienvenida a un público tan selecto y tan variado, tan ciudadano aquí con nuestro perrito que nos acompaña, lo que le da un carácter más universal todavía esto de la ley de distribución, ¿no? Me voy a saltar los saludos. Están los saludos, por supuesto, a las asociaciones. No veo a don Rodrigo Castillo por ahí, a ilustres asesores, a las empresas incumbentes e interesadas en el proceso. Recordar quizá cosas que hemos dicho ya muchas veces, pero que no por eso dejan de ser importantes, ¿no? Alguien comentaba esta mañana que en 4 décadas el único sector que no ha cambiado ha sido el de distribución eléctrica, ¿no?
Y el mundo ciertamente ha cambiado mucho y los clientes han cambiado mucho. Así que yo creo que nadie puede dudar la necesidad de hacer esto. Todos podemos tener la natural reticencia a hacer cambios en un sistema que sabemos, cuando uno empieza a hacer cambios no sabe dónde termina. Y en un sistema y en una estructura que ciertamente los cambios significan importantes efectos, ¿no? Tanto para los clientes como para las empresas, o pueden llegar a significar. Entonces es natural cierto temor ante el abismo de esta gran obra o de esta tarea, que ciertamente puede ser muy grande y con muchas repercusiones. Pero yo creo que todos sabemos también que es necesaria, y eso es un poco lo que nos va a contar el estudio y a desmenuzar el porqué, ¿no? El mundo ha cambiado y eso no es novedad, ha cambiado tecnológicamente. Nuestro mundo eléctrico ha cambiado. Creo que el cambio más importante ha sido un poquito el sentido de esto, yo lo llamo del costo variable al costo fijo, ¿no? Del mundo de los combustibles, de que quemábamos cosas o usábamos cosas que tenían valor para dar el suministro a un mundo en que esas cosas ya tienen menos componente de costo variable y mucho de costo fijo. Y eso impacta ciertamente en cómo se remuneran las inversiones y cómo se tratan las tarifas de multitud de cosas y servicios, ¿no? Por un lado, y también el efecto de la tecnología y de lo que ello significa. Yo quería apuntar solo a 3 puntos que creo que el estudio va a cubrir completamente y creo que nos dan prueba de la gran tarea que tenemos por delante, ¿no? Y de las cosas que hay que abordar. El primero, ciertamente, que está semi-abordado entre la ley corta y lo que tenemos que hacer en la ley larga, es la forma en que vamos a tarificar las redes, ¿no? ¿Cómo vamos a tarificar las redes? Quitándole riesgo, ciertamente, haciendo que el negocio sea más interesante de invertir y de crecer en él, pero al mismo tiempo también más justo para cobrarse y para valorarse frente a los clientes, ¿no? Y cómo nos vamos a asegurar con eso de que haya una expansión de la red adecuada para lo que necesitamos. Yo creo que ese es un punto muy relevante, está semicubierto la ley corta y ciertamente hay que profundizarlo en las mejoras que se introduzcan a la empresa modelo. Un segundo punto es el de la comercialización, ¿no? Todos sabemos cuando hablamos de comercialización que parece que hablamos de un monstruo medio complicado del que más o menos sabemos lo que estamos diciendo, en el que seguramente mezclamos siempre dos conceptos, ¿no? Mezclamos primero esto del señor de maletín que sin tener activos anda vendiendo y comprando energía, pero también en este caso nuestro lo tenemos que mezclar con el mundo de las licitaciones. No parece sostenible que vamos a tener agregadores de demanda o prestadores de grandes servicios complementarios o de electromovilidad y los clientes no puedan elegir, al menos en una parte, quién les suministra y a qué precio, ¿no? Entonces la comercialización no solo nos va a hablar de si la venta y la compra la hace un señor que no es un generador o no es un distribuidor, un señor que tiene una oficina sin activo, pero también nos tiene que hablar de qué ventajas va a representar para los clientes, ¿no? Y en el mediano y quizá corto plazo. Y finalmente también el tema de la información. Yo creo que el tema de la información también tiene que estar presente en esta ley larga. Multitud de agentes, multitud de servicios, significa multitud de información. Multitud de información que tiene que ser abierta, disponible para todo el mundo y fluir fácilmente, ¿no? Y eso también es una gran tarea de la ley larga. Yo creo que yo he tratado de resumir en esos 3 puntos mucho del estudio. Para mí son los puntos quizá más importantes en esta ley larga. Veámoslo cómo los vamos a tratar y desarrollar. Y sobre todo un último elemento, ¿no? Cuando uno enfrenta una tarea como esta en la que ciertamente y legítimamente hay tanto interés en juego, hay empresas, hay clientes, hay niveles de precio, hay flujos de inversión y estados de resultados comprometidos para muchos, cuesta hacer el ejercicio de pensar con claridad hacia dónde vamos y a dónde vamos a llegar, ¿no? Es una invitación que hacemos desde el Ministerio con ayuda de todos los expertos del sector y de toda la gente que conoce este sector, a que tratamos de hacer ese ejercicio en la medida de lo posible, buscando el desarrollo y el resultado mejor posible. Porque cuando el resultado no es bueno, lo que termina sucediendo es que la corrección a veces suele ser peor y más cara, digamos. Entonces es mejor tratar de hacer las cosas bien al principio, porque si no uno se va metiendo en el lío más grande. Dichas esas palabras, yo no tengo mucho más que decir, agradecer la presencia, invitarlo a que tomemos esto como yo sé que lo vamos a tomar, con mucho espíritu de desafío, de ver cómo llegamos a una tarea que es muy necesaria, ¿no? Eso. Muchas gracias y bienvenido.
Bien, buenos días. Voy a tratar de contarles en una hora 10, un poquito menos porque estamos un poco atrasados en el programa, lo que ha sido el desarrollo de la propuesta de detalle que vamos a entregar al Ministerio a fines de este mes. Perdón, a comienzo. En 3 días más tenemos que entregar la propuesta final, el 4 de octubre. Y que se construye sobre una serie de procesos que hemos ido desarrollando desde diciembre del año pasado. Entonces la agenda es bastante intensa y por favor acompáñenme, la presentación es larga y se concentra básicamente en el diagnóstico que tuvimos a la vista y las propuestas que surgieron del análisis de ese diagnóstico. Las discusiones que tuvimos ya fueron largamente presentadas en los seminarios anteriores, en las mesas de trabajo multiactor que desarrollamos producto del proyecto. Y para alcanzar a contarles todo lo que desarrollamos, esta presentación se concentra básicamente en desafíos, diagnóstico y luego cuál es la propuesta. ¿Ya? Entonces, acerca del estudio primero, el estudio consistió, lo que nos encargó el Ministerio es elaborar una propuesta conceptual de cambio regulatorio que fue desarrollada durante los meses de diciembre, enero y febrero. Fue presentada en un seminario ampliado a fines de marzo, donde se recibió feedback de parte de la audiencia y eso concluyó en un informe final de propuesta conceptual que fue entregado al Ministerio en abril. Luego de eso pasamos un proceso de análisis de las propuestas conceptuales y cómo éstas podían ser llevadas a propuestas de detalle, ya más cerca de la implementación legal, que es lo que está concluyendo ahora con el informe de propuesta de detalle que entregaremos al Ministerio. Ya, dentro del proceso participativo y de trabajo de este proyecto desarrollamos un seminario en enero donde presentamos los lineamientos de política pública, una revisión de la literatura internacional asociada a los cambios regulatorios que estamos observando y también un análisis crítico del diagnóstico que se nos entregó como base para el desarrollo de este proyecto. El 19 de marzo realizamos, como les contaba, este taller donde les presentamos la propuesta conceptual y una discusión bastante elaborada luego en un taller acerca de cuáles eran conceptualmente los lineamientos que tenía que seguir esta propuesta. Eso concluyó en el informe de propuesta conceptual que le hicimos llegar al Ministerio, como les decía, a comienzos de abril. Posterior a eso comenzó un trabajo un poquito más de detalle, participativo, pero en mesas más reducidas. Constituimos 3 mesas multiactor, de aproximadamente 50 participantes cada una, donde separamos las temáticas en los 3 grandes temas que identificamos en la propuesta conceptual, que eran cómo actualizar la valorización y planificación coordinada de las empresas eléctricas o de la distribución. El tema 2 fue cuál es la estructura de actores y roles que va a constituir la distribución en el futuro, y la mesa 3 acerca del diseño de cargos de distribución. Entonces el proceso se encuentra actualmente, al menos el proceso del equipo consultor ya está concluyendo, pasó por la propuesta conceptual, proceso participativo, definición de una propuesta de detalle preliminar, que es la que les presentaremos hoy, y luego la propuesta final, que es el insumo del que hablaba José, para la tramitación ya parlamentaria y la redacción del proyecto de ley. Los lineamientos de política pública que recibimos del Ministerio ya fueron comentados por José, así que solo los voy a mencionar rápidamente. Se tratan de una prioridad en asegurar la calidad y seguridad del servicio para los usuarios de la distribución, contar con tarifas eficientes y competitivas, es decir, lo más bajo posible, cumpliendo con los requerimientos que tenemos para la distribución, asegurar el desarrollo sostenible y armónico de la distribución, que conversa con la planificación coordinada, por supuesto, el desarrollo de soluciones flexibles y eficientes, y esto conlleva la mayoría de las veces en la creación de nuevos negocios y la apertura para que nuevos actores puedan hacerse cargo de estos negocios y mejorar la eficiencia. Protección al usuario, transparencia y simplicidad regulatoria también es uno de los pilares. Y finalmente una definición sobre el rol del Estado en el proceso de valorización, remuneración y supervisión del quehacer de las empresas distribuidoras. La definición es que las empresas distribuidoras son las que están en la mejor posición que el Estado para gestionar y tomar decisiones en torno a la planificación de la distribución. Eso tiene algunas implicancias en el diseño de la propuesta.
Adicionalmente, hay algunos criterios generales que toda regulación debe cumplir, que fueron considerados en el desarrollo de la propuesta, que tienen que ver con tarifas eficientes y competitivas, que entreguen señales para la inversión y operación eficiente de los usuarios, generar incentivos a la inversión, apertura de competencia en aquellos segmentos potencialmente competitivos, que exista consistencia entre los incentivos y exigencias, y finalmente que haya una gradualidad en la implementación y no retroactividad. Finalmente, teníamos como insumo los lineamientos de política pública, los principios de diseño transversales para la regulación de la distribución y finalmente la visión de futuro. ¿Ya? Un cambio regulatorio para la distribución hoy no se puede construir y fundamentar bien si es que no se tiene una visión de futuro de hacia dónde caminan los sistemas. ¿Ya? Y esa visión de futuro que fue presentada largamente en el seminario de enero, solo voy a poner algunos de los principales puntos que identificamos entonces, tienen que ver con una integración masiva de elementos de generación distribuida. Ya cada mes vemos mayores cantidades, mayores volúmenes de generación distribuida integrándose a las redes de distribución, que si no se cuida puede tener un crecimiento inorgánico. Un nuevo rol y expectativas del consumidor, consumidores más empoderados y al mismo tiempo consumidores con mayor capacidad de gestión de su consumo. Nuevo rol y expectativas de otros agentes también. La distribución va a cumplir un rol distinto al que está cumpliendo hoy en el futuro, producto de la aparición de nuevos agentes que pueden ocuparse de actividades tradicionalmente consideradas parte del monopolio regulado de distribución. Mayor penetración de tecnologías de información y comunicaciones, esto no necesariamente asociado al suministro, ya las casas están contando con mayor número de dispositivos de monitoreo, comunicación, conectividad, que permite hacer cosas de manera más eficiente y con menores costos de transacción. Metas de descarbonización que van a impactar nuestra matriz energética con mayor integración de energías renovables, lo que trae consigo mayores necesidades de flexibilidad en el sistema. Y la tendencia mundial hacia el aporte de flexibilidad es en gran parte a través de la demanda. Por lo tanto, la distribución tiene un rol importante que cumplir en eso. Y finalmente, integración del sistema eléctrico con otras infraestructuras, en particular lo que ya estamos observando es integración con los sistemas de transporte público y en el mediano plazo con sistemas de transporte privado también a través de la electromovilidad. Entonces, ¿cuáles son las implicancias de esta visión de futuro? Primero, vamos a contar con mayor número de nuevas tecnologías y recursos en la red que debemos administrar y utilizar de manera eficiente. Nuevos actores y roles que van a poder hacer uso de estas tecnologías para beneficiar a los usuarios finales, capturando también algunas de las eficiencias que producen. Nuevos servicios, productos y mercados asociados a estas nuevas tecnologías y potencial del consumidor. Vamos a requerir actualización de los esquemas de planificación y operación. Vamos a tener una red de distribución mucho más dinámica, con mucha mayor necesidad de coordinación de los usuarios y también con muchas más decisiones de inversión tomadas de manera descentralizada que requieren mayor coordinación. Consumidores al mismo tiempo con mayores alternativas de suministro por el hecho de que son capaces de gestionar su suministro eléctrico, como consumen la electricidad. Y un aumento significativo de los volúmenes de información disponibles para operar la red de distribución. Es decir, estamos hablando de un sistema mucho más complejo, incierto y dinámico del que conocemos hoy en día, y eso tiene impacto tanto en la forma en que valorizamos la distribución, en la forma en que la operamos y en los actores que son parte de la solución eficiente en el largo plazo. Entonces, en función de estos pilares de la propuesta, estructuramos una propuesta general. En la propuesta de detalle habíamos identificado 7 pilares. Sin embargo, para seguir avanzando en una propuesta de detalle tuvimos que reagrupar algunos, dejar algunos al nivel de detalle que habíamos alcanzado en la propuesta conceptual para poder profundizar mucho más en algunos otros que requerían más trabajo. Entonces, finalmente, la propuesta de detalle se estructura en 3 grandes dimensiones. Una dimensión es la estructura del segmento, es decir, la definición de la distribución, los actores y los roles que son parte de ella. Dentro de eso, yo les voy a ir contando una serie de propuestas específicas en estas 8 dimensiones que tienen que ver con la diferenciación de las actividades y roles de la distribución, cuál es el nivel de tensión que define la distribución,
y en fin, muchas más propuestas que les voy a ir contando ahora más en detalle. La segunda dimensión tiene que ver con la remuneración de la distribución, que incorpora aspectos de cómo valorizamos la distribución y luego cómo traspasamos este valor a tarifa final de los usuarios. Y finalmente, la tercera dimensión tiene que ver con la planificación y operación coordinada. ¿Qué mecanismos requerimos para que la distribución tenga un desarrollo orgánico y una operación que asegure la seguridad y calidad del suministro y la eficiencia del suministro también? Entonces, ahora para cada una de estas dimensiones les voy a contar los desafíos principales que tuvimos a la vista y luego las propuestas específicas que se hacen cargo de los desafíos. Ya luego en el panel podemos discutir cómo una propuesta se hace cargo de los desafíos identificados. Lo que les voy a mostrar tampoco es la propuesta completa. Hay algunos aspectos, por supuesto, que tuvimos que dejar fuera. Tratamos de incorporar los principales, pero si echan algo de menos también lo podemos discutir en el panel. Probablemente está incorporado en la propuesta también, pero no en la presentación. Entonces, con respecto a la estructura del sector, esto es la definición, actores y roles, identificamos varios desafíos que fueron entre ellos algunos identificados en el documento de diagnóstico que nos entregó el Ministerio y otros identificados en el desarrollo mismo de la propuesta. Aquí están los principales. Primero, la distribución está definida en un reglamento de potencia, como todas las instalaciones hasta un nivel de 23 kilovolts destinadas al suministro de usuarios finales. Sin embargo, esta definición puede limitar la eficiencia en el desarrollo de la distribución. Ya hemos visto alimentadores que han sido sobrecargados rápidamente por la generación distribuida y donde el nivel de tensión de 23 kV podría significar una limitación a la eficiencia de las redes. Sin embargo, ampliar el nivel de tensión también puede incorporar conflictos con los otros segmentos aguas arriba. Por lo tanto, hay un trade-off entre la simplicidad y la eficiencia. Otro desafío es incentivar la segmentación del mercado, con usuarios cada vez más empoderados y con capacidad de gestionar su suministro. Entonces, ¿cómo nos aseguramos de que hay un incentivo a proveerles mayores alternativas de suministro que los hagan capturar mayor valor a partir de la flexibilidad que presentan en su consumo? Transparentar el manejo de la información. Hemos visto como desafío que hoy en día el manejo de la información concentrado predominantemente en la empresa distribuidora puede significar una barrera de entrada a otros usuarios que quieren participar de segmentos como la gestión de recursos distribuidos o la agregación de demanda y generación. Otro desafío es la reducción de barreras a la comercialización. Hoy en día hay un número limitado de actores que pueden ejercer el rol de comercialización, básicamente los generadores y las empresas distribuidoras a consumidores libres. Y creemos que hay unas barreras que podrían reducirse para ampliar la oferta por comercialización, lo que va a ayudar, por supuesto, a segmentar mejor el mercado y crear nuevos productos y servicios. Y finalmente hay una necesidad de reducir la incertidumbre y barreras de entrada que enfrentan otros actores, potencialmente beneficiosos para el sistema, pero que producto de una incertidumbre regulatoria no son capaces de hacer inversiones significativas antes de que se despeje un poco la incertidumbre, se les reconozca explícitamente en la regulación. Entonces, el primer punto de la propuesta, vamos ahora a las propuestas específicas que abordan los desafíos. El primero es la diferenciación de actividades y roles. Nuestra propuesta considera mantener actividades reguladas y tarificadas en la empresa distribuidora. Estas serían la inversión y planificación, es decir, la propiedad de la red y su planificación. La operación y el mantenimiento de las redes de distribución seguirían albergadas en la empresa distribuidora, que tendría ahora un giro único para estas actividades. Segundo punto, liberalización de la comercialización. Esto es progresivamente ir reduciendo la base de clientes regulados y ampliando la demanda de clientes libres que deben suministrarse por comercializadores, donde la empresa distribuidora no podrá ejercer como comercializador para clientes libres. Esto es parte del giro único. Tercero, gestión de mediciones en la distribución. La actividad de gestión de las mediciones que hoy en día realiza la empresa distribuidora tampoco va a estar asociada, y su recolección en el largo plazo tampoco van a estar asociadas a la empresa distribuidora, sino que será asignado mediante licitación a una empresa tercera y tarificado según defina la regulación a todos los usuarios de esta información.
Segundo punto es el establecimiento de un régimen de licencias. Ya estamos creando nuevos roles y nuevos actores que se van a hacer cargo de esos roles. Y para asegurar que estos actores tengan las espaldas financieras y la gestión apropiada para interactuar con los usuarios de la red de distribución, proponemos la creación de un régimen de licencias. Esta es como la metaestructura del régimen de licencias. Luego vamos a especificar un poco más qué contiene cada una. Pero proponemos el establecimiento de un régimen de licencias para las actividades de gestión de servicios energéticos, agregación de recursos distribuidos y comercialización a clientes libres. Es decir, cualquier agente que quiera ejercer alguno de estos roles debe obtener una licencia que tiene una serie de restricciones, por supuesto. Las condiciones de licencia van a ser establecidas en la ley y el reglamento, esto es las obligaciones, deberes y derechos de los agentes que poseen esta licencia, y el otorgamiento de la licencia será responsabilidad de la SEC. La SEC también podrá verificar las condiciones de esta licencia y revocarla en caso de incumplimiento. Entonces ahora les voy a contar qué es lo que contendría cada una de estas licencias. Ya esta, como les decía, es la metaestructura. Con respecto a la licencia de comercializador, lo que proponemos es que se establezca una licencia de comercialización que tenga a lo menos los siguientes puntos. Primero, el comercializador se convierte en la contraparte única para efectos comerciales con el cliente libre, para efectos de su suministro eléctrico. Esto es, cualquier interacción comercial que requiera el usuario la realizaría con un agente único. Esto simplifica la interacción del usuario. Sin embargo, esto no significa que para efectos técnicos el usuario también tenga que comunicarse con el comercializador. Si hay una falla en el suministro, todavía es la empresa distribuidora la que puede gestionar la reposición. Por lo tanto, el usuario para efectos de corte de suministro o suspensión del suministro debería también comunicarse con la empresa distribuidora. Con respecto a los cargos de red, sería el comercializador el responsable de los cargos de red de los usuarios que suministra. Es decir, el usuario le paga la tarifa acordada al comercializador y el comercializador se preocupa de pagar el suministro eléctrico y los cargos de red asociados. Se le entregaría acceso a los mercados mayoristas al agente comercializador. Esto es, tendría acceso a comprar energía y potencia en los mercados mayoristas. Y el coordinador podría exigir garantías distintas a las de los generadores para realizar esta acción, por el hecho de tratarse de un agente distinto que no tiene las mismas propiedades que los generadores. Y finalmente, garantías. Si la demanda suministrada por los usuarios finales deberá estar garantizada a través de contratos bilaterales o una boleta de garantía o activos propios de generación o una combinación de estos. Ya, esto es para limitar el hecho de que el comercializador sea sencillamente el hombre del maletín. Tiene que tener espaldas financieras justificadas a través de alguno de estos elementos o una combinación de ellos. Tendrán los comercializadores que operen en una zona geográfica determinada, tendrán la obligación de ofrecer alternativas de suministro a usuarios residenciales que lo soliciten. Es decir, un comercializador no podrá negar la oferta de suministro a un usuario residencial dentro de su zona geográfica. Como una forma de proteger a los usuarios también, las condiciones de licencia establecerán mínimos para la interacción entre comercializadores de usuarios. Esto puede ser el límite máximo de la duración de los contratos entre el usuario y el comercializador, cláusulas admisibles, alguna estructura en la tarifa también definida como manera de proteger al usuario final. Una condición de que otros servicios que pueda entregar el comercializador al usuario final no podrán originar el corte de suministro. Es decir, que si el usuario decide pagar solo la componente del suministro eléctrico de su cuenta, eso es suficiente para que no se le corte el suministro de electricidad. Finalmente, se creará la figura del comercializador de último recurso, que es en caso de revocación de la licencia de algún comercializador o en caso de que un comercializador quiebre, caiga en insolvencia. Entonces los usuarios de ese comercializador serán traspasados a un comercializador de último recurso, cuya forma, cómo se va a materializar este comercializador. Tenemos varias alternativas. Puede ser mediante licitación, puede ser que la empresa distribuidora reciba a los usuarios como comercializador de último recurso. En fin, hay varias alternativas para cómo materializar esta gente. ¿Cómo sería el proceso de apertura de la comercialización? Y esto es a grandes rasgos
una vez que creemos, la comercialización ya está creada en Chile. En el fondo, lo que estaríamos es abriendo un poquito más la oferta, dejando que nuevos actores participen y además ampliando el mercado, ampliando la demanda. Entonces todo parte con una transición gradual donde se separan los roles de la distribuidora, entre ellos la comercialización a clientes libres queda separada de la distribuidora. Luego una habilitación de mayor oferta, esto es crear la figura del comercializador puro. Es un agente que puede comercializar a clientes libres sin necesariamente ser un generador o la empresa distribuidora. Luego incremento de la demanda libre, ampliamos la oferta, ahora hay que ampliar la demanda. Esto es reducir paulatinamente en procesos sucesivos de licitación la base o el porcentaje de la demanda contratada a partir de licitaciones de suministro de largo plazo. Y paralelamente ir liberando clientes regulados a cliente libre. ¿Cómo se puede hacer esto? Hay básicamente dos principales maneras. Una es ir reduciendo el límite que define al cliente libre, el límite de potencia que define al cliente libre, y liberando clientes de mayor tamaño. La segunda alternativa sería dejar que los clientes regulados accedan a un contrato de suministro por un porcentaje de su consumo. Y eso ampliaría la comercialización rápidamente a un mayor número de clientes, pero por un porcentaje menor de su consumo. Y luego ese porcentaje, por supuesto, se va ampliando a medida que avanza la liberalización de la comercialización. Es necesario definir tarifas por defecto para los usuarios que quedan sin contrato de suministro vigente. Ya los contratos de suministro, y esto en la experiencia internacional, generalmente tienen una limitación de 1 año para los clientes de menor tamaño. Una vez que se vence el contrato de suministro, eso no caduca la obligación del comercializador de otorgar suministro a ese cliente. Lo que sí puede hacer el comercializador es traspasarse una tarifa regulada distinta a la que establecía el contrato de suministro hasta que el usuario establezca un nuevo contrato de suministro con el comercializador. Hay un proceso de educación de los consumidores necesario. Esto es básicamente crear herramientas de fácil acceso y simples de entender para la comparación de ofertas de suministro de los distintos comercializadores. La creación de la figura del comercializador de último recurso para hacerse cargo de usuarios cuyo comercializador cae en insolvencia. Y finalmente, un mecanismo de suficiencia, revisar la necesidad de establecer un mecanismo de suficiencia. Ya, las licitaciones de suministro de largo plazo de las distribuidoras hoy representan un mecanismo de suficiencia importante para el sistema. Por lo tanto, al eliminar las licitaciones progresivamente hay que monitorear las inversiones en generación y ver la necesidad de establecer un nuevo mecanismo de suficiencia en caso de que sea necesario para reponer esta señal. Y ya muy en el largo plazo, evaluar la conveniencia de ampliar completamente la base, es decir, eliminar completamente la base de clientes regulados y que todos sean clientes libres, y eventualmente eliminar la opción de tarifa por defecto regulada, que sin duda es una barrera de entrada, un riesgo adicional a los comercializadores. Esto solo en el caso que en el largo plazo la competencia se desarrolle de tal forma que a partir de la competencia podamos garantizar niveles eficientes de tarifa a todos los usuarios. Con respecto a los agregadores de recursos energéticos, también definimos en la propuesta el rol de agregador de recursos energéticos. El rol es básicamente, corresponde a la gestión de manera agregada de los retiros o inyecciones de recursos energéticos distribuidos en la red a partir de contratos de gestión con los usuarios de la red de distribución. Las condiciones de licencia tienen que establecer básicamente, uno, este agente puede realizar la agregación comercial de los recursos distribuidos. Esto es, cuando los contratos lo establezcan así, el agregador podrá imputar las inyecciones o retiros de los usuarios con los que tiene contrato a los productos o servicios que haya ofrecido en los distintos mercados a los que tenga acceso. Segundo punto, se le va a otorgar acceso a distintos mercados a este actor. En particular, tendrá acceso al mercado mayorista de energía para vender de manera agregada las inyecciones de los usuarios que representa. Tendrá acceso a los mercados de servicios complementarios para ofrecer aumento o disminución de demanda en los mercados de regulación. Y tendrá acceso a los pagos por potencia de suficiencia si es que garantiza su participación en la suficiencia del sistema.
Por supuesto, el coordinador podrá establecer exigencias para la participación en cada uno de estos segmentos. Y finalmente, establecer cláusulas de protección de los usuarios finales similares a las que ya se comentaron para el caso del comercializador. En el caso de la gestión de información de medidores, se va a crear la figura del gestor de información, cuyas funciones son gestionar las mediciones y en el largo plazo también recolectarlas. Hay ciertas barreras actualmente para que este agente ejerza la recolección también. Sin embargo, en el largo plazo podrían despejarse y en ese caso sería favorable que asuma la recolección y gestión de las mediciones entregadas por los sistemas de medición de suministro y previa autorización de los usuarios, comunicar a los distintos agentes del sistema esta información en el formato y granularidad necesarios para gestionar el negocio de los usuarios. Por supuesto, el comercializador de un usuario va a tener automáticamente acceso a la información del suministro para realizar su facturación. Pero si el cliente establece un contrato con un agregador, entonces también le entregaría acceso a cierto nivel de información a ese agente. Y su segunda función sería la protección del usuario, es decir, resguardar la seguridad de los datos gestionados y la privacidad de los consumidores, evitando su uso para fines no autorizados. La remuneración de este agente, por su carácter monopólico, este rol sería asignado a un agente único mediante licitación abierta de largo plazo y el esquema de tarificación a los usuarios finales sería establecida en la ley y el reglamento. Este agente tendría una restricción de actividades, es decir, no podría realizar actividades distintas a las expresamente autorizadas por la ley, que son las que se acaban de explicar. También hemos pensado en la definición del gestor de servicios energéticos. Este agente es un intermediario entre los usuarios de la red y la empresa de distribución o el comercializador. Entre sus posibles funciones estarían el desarrollo de proyectos de ahorro y eficiencia energética, gestión de procesos de conexión, asistencia en el financiamiento e instalación de infraestructura energética. Ya hay varios agentes en el mercado que realizan ya estas funciones que estarían asociados a este nuevo rol de gestor de servicios energéticos. Las condiciones de licencia serían más bien básicas, no creemos que hay que restringir mucho el actuar de estos actores. Son básicamente la representación de los usuarios. Este agente, en caso de que establezca un contrato que así lo especifique, podrá representar al usuario de la red de distribución en trámites y negociaciones frente a la distribuidora o el comercializador que lo suministra. Y finalmente hay que establecer también ciertos límites a la interacción de este gestor con los usuarios finales en términos de los contratos que se pueden establecer, su duración, etcétera. Con respecto al nivel de tensión de la distribución, planteamos una discusión respecto de cuál es el nivel más apropiado para la distribución. Claramente se pueden ganar eficiencias al aumentar el nivel de voltaje permitido. Sí, pero también se establecen ciertas interacciones con los otros segmentos que podrían generar ciertas complicaciones. Nuestra propuesta es básicamente, hay ciertos niveles de tensión mayores a 23 kV que no entran en conflicto con la transmisión zonal y que permitirían a la empresa distribuidora aprovechar mayores eficiencias en su desarrollo. Por lo tanto, tenemos distintas alternativas, pero la propuesta es sin duda elevar el nivel de tensión permitido para la distribución. Bien, esa era la dimensión de estructura de la distribución. Ahora vamos a pasar a la dimensión de remuneración de la distribución, que agrupa tanto la valorización como el diseño de cargos de la distribución. Los desafíos identificados en esta dimensión son, primero, riesgo a los ingresos en las empresas, que se intensifican en función de la incertidumbre en el desarrollo futuro de la red. Hay incertidumbre de partida por la integración de generación distribuida y por cómo nuevos actores van a influenciar la operación de la red de distribución. Eso genera incertidumbre en cómo se va a expandir a futuro la red de distribución y también, por supuesto, los ingresos de la distribuidora que se basan en una proyección futura de su desarrollo. Esto podría generar riesgo al nivel de ingresos de las distribuidoras y al mismo tiempo reticencia a invertir en ambiente de cambios tecnológicos. El segundo punto tiene que ver con una dificultad en determinar la tasa de retorno adecuada para las empresas distribuidoras, producto del riesgo asociado a la metodología de valorización por empresa modelo, que incorpora riesgos adicionales, no solo los riesgos del negocio, sino que también asociados a la metodología de cálculo.
También identificamos una falta de herramientas para impulsar política pública y que esto tenga un impacto en la remuneración de las empresas, ¿ya? La única herramienta actualmente que tiene el regulador para establecer lineamientos de política pública es modificaciones de la norma técnica, el reglamento o la ley, pero no son suficientemente flexibles. Otro problema que tiene nuestro esquema de remuneración actual es que acopla la remuneración con la tarificación. Es decir, lo que recauda la empresa distribuidora está correlacionado con lo que consumen los usuarios, aun cuando los costos de la distribución tienen muy baja correlación con el consumo energético de los usuarios. Y finalmente hay señales económicas que podrían estar distorsionadas para los usuarios finales, es decir, los usuarios reciben cargos por distribución o tarifas de suministro que podrían establecer una distorsión y podrían llevarlos a tomar decisiones de inversión que no son las eficientes para el sistema como un todo, producto de una distorsión en las tarifas. ¿Cuáles son las propuestas? Primero, sobre el estudio del VAD y límite a los ingresos. Se propone realizar un estudio único del VAD, un estudio por área típica, encargado por la CNE a un consultor independiente, y que es supervisado por un comité consultivo, supervisor del VAD, que incorporan tanto representantes del regulador como de los incumbentes. Sobre la metodología del estudio, se realizará a partir de una empresa eficiente, pero con perfeccionamientos tendientes a reducir el riesgo a obsolescencia de las inversiones. Y tercero, se establecerá un procedimiento para que las empresas y terceros también puedan discrepar frente al panel de expertos el resultado del proceso de valorización en una o más componentes de costo del VAD. Cuarto, mejorar la transparencia del estudio. El estudio del VAD será encargado por la CNE a un consultor independiente y se deberá desarrollar de manera abierta y transparente para facilitar su seguimiento, verificación de resultados y acompañamiento por cualquier interesado en los resultados del estudio. Y finalmente, establecimiento de un nivel de ingresos permitidos a la empresa distribuidora en vez de una tarifa permitida. Ya cambiar el paradigma de tarifa máxima a ingresos máximos de la empresa distribuidora, lo que reduce el riesgo a la demanda de la empresa distribuidora. Con respecto a la definición de áreas típicas, planteamos la realización de un estudio de VAD por empresa. ¿Ya? Cada empresa va a tener un estudio, una valorización independiente dedicada para su área de concesión, siempre y cuando se cuente con toda la información necesaria para realizar este estudio. Las empresas serán las responsables de procurar que esta información esté disponible. También consideramos que posiblemente va a haber una transición donde no todas las empresas tengan disponibilidad de esta información y en ese caso las empresas serían asociadas a un área típica en función de la que mejor represente su realidad en términos de similitud de costo. Es decir, una empresa que no cuenta con la información suficiente para el estudio del VAD se le va a asociar a otra empresa en términos de similitud de costo, similar a lo que se realiza ahora. Sin embargo, incluso en esta eventualidad se considera un ajuste del valor del agregado de distribución en función de un factor de adaptación que va a dar cuenta de la eficiencia que puede alcanzar una empresa en función de su tamaño y su densidad. Ya no es esperable que todas las empresas puedan alcanzar el mismo nivel de eficiencia. Por lo tanto, si una empresa queda asociada al área típica de una empresa más eficiente, va a tener un factor de adaptación en el resultado. Con respecto a la reducción de asimetrías de información, identificamos que el proceso de valorización cuenta con muchas fuentes de asimetrías de información, algunas de ellas que serían relativamente fáciles de acortar la brecha. Primero, un mecanismo para mejorar la disponibilidad de información. Esto es que las empresas distribuidoras deberán reportar en la forma y plazo que establezca la CNE los costos de desarrollo de infraestructura, operación y mantenimiento y administración para alimentar las bases de costo del siguiente estudio tarifario. Se realizará una actualización de parámetros relevantes cuando se considere apropiado. Esto es, la CNE podrá cargar un estudio de actualización de parámetros de vida útil de la empresa, de los activos de la empresa distribuidora, que va a tener un impacto en el cálculo de la valorización.
Tercero, estandarización de herramientas y metodologías de cálculo. También creemos que hay cierta ambigüedad o libertad en el desarrollo de los estudios de valorización que podría acotarse y con eso reducir los riesgos que representa el estudio y la obtención del valor final. Esto es, la CNE será responsable del desarrollo y actualización de una herramienta de cálculo base para la expansión de redes que se va a utilizar en el estudio del VAD. Y además podrá definir una metodología estándar para el cálculo de costos de operación, mantenimiento y administración. Con respecto al chequeo o monitoreo de rentabilidad, dado que vamos a proponer realizar un estudio de VAT por empresa, creemos que las razones que justificaban un chequeo de rentabilidad global para la industria ya no están presentes, por lo tanto proponemos eliminar el chequeo de rentabilidad global para la industria, reemplazarlo por un monitoreo de rentabilidad real por empresa. Esto es una metodología que nos ayuda a estimar cuál es la rentabilidad real que están obteniendo las empresas por los negocios regulados. Para esto también es necesario establecer el giro único, que es una de las medidas que ya mencioné. Y finalmente, de determinarse que el monitoreo de rentabilidad arroja valores muy distintos a las estimaciones en base al proceso de valorización, la CNE podrá llamar a un estudio de revisión de dichos supuestos para corregir las diferencias identificadas en la rentabilidad real. Sin embargo, esto no va a gatillar un cambio de tarifa, sino que va a alimentar el siguiente proceso tarifario. También proponemos establecer un esquema de incentivo por cumplimiento de metas, esto para mejorar las herramientas con las que cuenta el regulador para impulsar objetivos de política pública. Esto es establecer un esquema de incentivos al cumplimiento de metas en indicadores de desempeño. Cómo esos indicadores de desempeño los va a establecer la CNE en función de los objetivos de política pública. Para cada uno de estos indicadores se va a establecer una banda de incentivo en torno a los niveles deseados para el indicador. Es decir, si yo mejoro, tengo un mejor desempeño en el indicador, voy a tener un ajuste en mi remuneración al alza. Si tengo un peor desempeño en el indicador que el esperado, el ajuste sería a la baja. Para la determinación de este incentivo hay que realizar un estudio que estime los costos y los beneficios incrementales de mejorar el indicador. Y esto es, por supuesto, independiente de otras exigencias establecidas en la normativa técnica. Es decir, la banda de incentivo no va a ser aplicable a los niveles mínimos que establece la norma. No es un incentivo a cumplir la norma, es un incentivo a cumplir estándares superiores a la norma. En caso de que el indicador esté establecido en la norma. También se pueden establecer indicadores que no aparezcan en la norma. Finalmente, proponemos un mecanismo de reducción de riesgo a los ingresos. El mecanismo de reducción va a aplicar en el caso de obras que estén destinadas al cumplimiento de estándares de calidad y seguridad de la distribución y que presenten un riesgo elevado de obsolescencia de la inversión. Esto es que en procesos sucesivos de valorización esta obra o criterio o plan tenga riesgo de no aparecer en futuros procesos de valorización. Creemos que hay dos posibles avenidas para reducir los riesgos a los ingresos en este sentido. Uno es el establecimiento de criterios vinculantes. Esto es aprobar criterios de expansión que son propuestos por la empresa, los que podrían ser considerados como vinculantes para el desarrollo de la empresa eficiente, para el desarrollo de la valorización. Esto es básicamente establecer mayores condiciones de borde al desarrollo de la empresa eficiente, que se condigan con la realidad que enfrenta la empresa de distribución y le da más inercia a los ingresos. La segunda alternativa es aprobar planes de obras futuras propuestos por las empresas de distribución, los que serían consideradas como condición inicial a partir del ejercicio de valorización siguiente y podrían también ser exigibles físicamente para la empresa de distribución. Es decir, una obra que la empresa de distribución convence al regulador de que es necesaria y que tiene alto riesgo de obsolescencia, podría incorporarse como condición inicial en la valorización y ser exigible a la empresa de distribución. Un comentario con respecto a estos mecanismos es que requieren que el regulador determine la pertinencia de un plan de obras o criterio que es aplicable a la empresa real. Ya esto es un poco un cambio con respecto al paradigma de empresa modelo sin legado, donde el regulador no tiene demasiada visibilidad de
restricciones que la empresa enfrenta en la actualidad porque la parte es de cero. Esto requeriría que el regulador tuviera mayor visibilidad de las condiciones actuales de la empresa para verificar la necesidad y pertinencia de estas obras. Ya, el principio que persiguen ambos mecanismos es que tanto obras como criterios den mayor inercia a los ingresos de las distribuidoras y reduzcan el riesgo de obsolescencia en ciertas inversiones, en particular aquellas destinadas al cumplimiento de estándares de calidad y seguridad. Con respecto al diseño de cargos por uso de la red de distribución, proponemos extender la definición de usuario considerada actualmente en la ley a aquellos usuarios que consuman e inyecten energía al sistema. La definición de usuario hoy en día es solo para aquellos que utilizan el suministro para consumo. También creemos que hay mejoras en hacer que el proceso sea más observable. Esto es que distintos usuarios tengan instancias de observación del resultado del cálculo de tarifas y establecer a nivel legal el principio de que los cargos no deberán distorsionar o limitar el desarrollo de mercados competitivos de la distribución, por ejemplo, comercialización o agregación de demanda, y mantener los principios ya plasmados en la regulación, que son principios de eficiencia económica y de asignación y política no discriminatoria entre usuarios libres y regulados. Finalmente, un comentario con respecto al tratamiento de mecanismos de equidad. Es necesario mencionar que hay dos objetivos que se contraponen en todo proceso de tarificación y que tienen que ver con tener tarifas que reflejen el uso de los usuarios, es decir, tarifa eficiente, que tengan eficiencia de asignación, pero que también cumplan con objetivos de equidad. ¿Ya? Generalmente tarifas que reflejan mejor el uso tienden a tarificar con un cargo fijo más alto a todos los usuarios. Por lo tanto, si uno incorpora mecanismos de equidad, pero los embebe en la tarifa, en los componentes de tarifa, lo que está haciendo es distorsionando la señal económica que perciben los usuarios. Creemos que hay una forma de incorporar los mecanismos de equidad sin que signifiquen una distorsión de las decisiones que toman los usuarios, y es a través de incorporar el mecanismo de equidad como una suma alzada en la cuenta de los usuarios, no a través de la integración en la estructura de la tarifa. Es decir, una reducción en el cargo fijo directamente, no monomizar los mecanismos de equidad. Con respecto a la planificación y operación coordinada de la distribución, los desafíos tienen que ver con la ausencia de instancias de coordinación formales entre la empresa distribuidora, las empresas distribuidoras vecinas, el responsable de la planificación zonal y con los usuarios de la distribución. También hay pocas herramientas para la implementación de políticas públicas en los procesos de planificación. Y también se observa que a futuro se va a requerir una mayor coordinación con los nuevos usuarios que van a poder tomar más decisiones operacionales en la red. Por lo tanto, proponemos mecanismos de planificación coordinada. El primero tiene que ver con establecer la obligación de las empresas de comunicar sus políticas de desarrollo a los usuarios de la red, luego sistematizar observaciones que reciban por parte de ellos y luego realimentar su plan de desarrollo en función de las observaciones recibidas. Esto no es vinculante para la empresa distribuidora, pero sí debe indicar cómo las observaciones que recibieron fueron consideradas en su plan de desarrollo. También establecer instancias de coordinación formales con responsables de la planificación con las redes con las que limita. ¿Ya? Estos son otras redes de distribución o la transmisión zonal para facilitar la planificación robusta y eficiente de los sistemas eléctricos. Finalmente, una herramienta para el regulador, que es que en función de los resultados de estos procesos de coordinación, establecer algunos resultados vinculantes. ¿Ya? Es decir, podría establecer obras o criterios vinculantes para la empresa distribuidora, que se van a manejar a través del mecanismo de obras y criterios vinculantes que les expliqué anteriormente, o podría establecer un esquema de incentivo asociado a alguno de los indicadores que resultaron de este proceso participativo. Cuarto punto, establecer una metodología para evaluar y aprobar proyectos piloto por parte de la CNE y la SEC que permitan probar conceptos y nuevas tecnologías sin necesidad de esperar una regulación específica que las habilite. Esto para dar más dinamismo a la innovación dentro de las redes de distribución.
Y con respecto a la planificación coordinada aguas abajo, es decir, cómo hacemos que los usuarios que quieren conectarse a la red entreguen la información de manera veraz y a tiempo para que la empresa distribuidora pueda incorporarlas dentro de sus planes de desarrollo y al mismo tiempo entregar más certidumbre sobre el proceso de conexión para los nuevos usuarios. Proponemos establecer un proceso por batch de solicitudes de conexión. Esto es con una frecuencia que se deberá determinar. Inicialmente pensábamos en 6 meses. La SEC hará un llamado a los usuarios que quieran conectarse a la red en un horizonte de hasta 2 años. Esta información va a ser entregada a las empresas distribuidoras, las que deberán realizar una planificación conjunta de la expansión y adaptación de sus redes para recibir a estos usuarios. Esta expansión y adaptación de redes también será en paralelo valorizada por un consultor independiente y eso va a dar origen al incremento en la remuneración de la empresa distribuidora producto de estas obras. Ya estamos desacoplando, al igual que en la empresa modelo, desacoplando lo que la empresa hace de cómo se valorizan estos activos. Entonces, de la valorización de estos activos, eso va a dar origen a un cargo por conexión de los usuarios que quieren conectarse. ¿Ya? Eventualmente, lo que se observa hoy en día es que dichas expansiones podrían dar origen a holguras. ¿Ya? Y para evitar el comportamiento especulativo de actores que quieran que otros declaren sus obras para después poder conectarse y hacer uso de las holguras, proponemos un mecanismo en el cual parte del cargo de conexión es un cargo fijo por conexión de los usuarios. Y aquí el porcentaje asociado a las holguras será traspasado a una tarifa que se va a pagar en un horizonte extendido por los usuarios. Entonces, mientras los usuarios que se conectan hagan uso de esa infraestructura, serán ellos quienes la pagan, pero a medida que nuevos usuarios se conectan y hacen uso de las holguras en el sistema, ellos participan del pago de ellas también. Esto no queremos limitar la opción de que cada desarrollador pueda realizar una tramitación individual de sus proyectos y no de esperar el proceso por batch. Finalmente, creemos que es importante que este proceso entregue un derecho de uso de la red de los usuarios que participan en él. Es decir, si yo declaro mi proyecto a través de este proceso participativo, se me calcula la obra y el cargo de conexión, entonces yo tengo derecho a usar la red de distribución en la forma en la que fue declarada en el proceso y no podría limitarse mi inyección a partir de limitaciones en la red de distribución. Con respecto a las responsabilidades de la empresa distribuidora como operador de la red de distribución, creemos que estas responsabilidades ya están asignadas a la empresa distribuidora, pero sería bueno dar una mayor definición a nivel de la regulación de cuáles son explícitamente las obligaciones de la empresa distribuidora como operador de la distribución. Primero, preservar continuidad y seguridad del servicio, facilitar la operación económica que realiza el coordinador, facilitar el funcionamiento de mercados que se desarrollen en la distribución, garantizar operación económica de las instalaciones de distribución y finalmente apoyar la toma de decisiones de los usuarios actuales y futuros mediante la provisión de información completa, precisa y oportuna cuando estos la requieran. Y también se requiere, por supuesto, y esto es un proceso dinámico, por eso que no lo podemos definir ahora, pero gradualmente mayor número de usuarios de la distribución tendrán que pasar a ser coordinados de distribución y recibir instrucciones de la empresa distribuidora para asegurar la calidad y seguridad del suministro. Esto a medida que se va complejizando. Bueno, fui bastante rápido, de hecho. En menos de 1 hora. Probablemente quedaron con más preguntas para el panel, producto de lo mismo. Comentarios finales. ¿Ya? La propuesta entonces que les acabo de presentar se estructuró en 3 dimensiones, que son estructura del sector, remuneración de la distribución y planificación y operación coordinada. Solo para refrescarles la memoria de lo que acabamos de revisar, en lo que tiene que ver con la estructura del sector, los cambios más relevantes propuestos son el establecimiento de un régimen de licencias para los roles de comercialización, agregación de demanda y gestión de recursos energéticos. La definición de los roles de comercialización y agregación de demanda y la creación de la figura del gestor de información, gestor independiente de información de mediciones en el sistema de distribución. Con respecto a la remuneración de la distribución, las propuestas apuntan principalmente a mitigar el riesgo a los ingresos de las distribuidoras, producto de la incertidumbre en el desarrollo futuro de la distribución y los requerimientos de esta, y al mismo tiempo reducir asimetrías de información en el ejercicio de valorización. Y finalmente,
Con respecto a la coordinación de la operación y la planificación, consideramos una serie de instancias de planificación coordinada con usuarios y otros responsables de las redes de distribución vecinas y una mayor definición de las responsabilidades de la empresa distribuidora como operador de la red de distribución. Eso es, muchas gracias. Hola, muy buenos días. Muchas gracias por venir. La idea de esta presentación es dar un contexto a la propuesta que finalmente está haciendo el Instituto de Sistemas Complejos de Ingeniería y también ponernos un poco en contexto de dónde estamos nosotros parados hoy respecto al proyecto de ley. Esto está dividido en 4 puntos principales. Primero, hacer un pequeño contexto también de qué es lo que está pasando en distribución, cuál es el futuro y quizás el presente también en distribución y cuáles fueron los ejes que planteamos al equipo consultor para que pudiera desarrollar su propuesta. Después vienen 3 ejes que nosotros creemos son los esenciales. Ahí sí. 3 ejes que creemos nosotros son los esenciales y en los cuales podemos ordenar una propuesta y así se lo pedimos también al equipo consultor, que son la definición del servicio público de distribución, cómo se introduce competencia en este servicio y la protección al usuario final, calidad de servicio y gestión de información. Primero, probablemente en este auditorio todos lo saben, pero de todas formas no está de más quizás recordarlo. Antes teníamos un sistema eléctrico donde el flujo era unidireccional, básicamente se generaba energía desde grandes centrales, se transmitía a través de grandes líneas de transmisión y finalmente se llegaba a los centros de consumo. Donde hay una coordinación general de la operación del sistema, también hay una planificación centralizada a cierto nivel y también están las decisiones privadas de las empresas en términos de cómo expandir, operar y mantener sus redes. Ahora, ¿qué es lo que nos encontramos? Con los cambios tecnológicos, principalmente hay flujos que ya no son necesariamente unidireccionales, sino que también tenemos generación a bajas escalas, a escalas de distribución, y también que sea quizás el desafío probablemente más complejo de abordar son cargas que en algún momento pueden ser cargas, en otro momento pueden ser inyecciones, que es la electromovilidad. Hablábamos con gente de telecomunicaciones porque para este trabajo hemos hecho no solo regulación con parada eléctrica internacional, sino que también con otros sectores regulados. Y claro, ellos nos contaban que nunca vieron venir, o al menos no vinieron venir tan rápido, el desarrollo de Internet. Entonces, cuando estaban haciendo la regulación de cargos de acceso, por ejemplo, eso no lo tuvieron a la vista porque pensaban que era algo del futuro y de muchos años más adelante, y eso se vino mucho antes de lo que ellos esperaban. La idea es que en la reforma que elaboremos quede habilitado y no nos pase lo mismo, porque no sabemos la velocidad con que van a estas nuevas tecnologías, que ya no son tan nuevas, van a ingresar básicamente a la sociedad. Y este nuevo sistema eléctrico tiene mayores requerimientos de flexibilidad, son energías que no necesariamente son gestionables y por lo tanto se necesita que el resto de las tecnologías puedan responder a esa variabilidad. Se necesita un mayor volumen de información. Ya antes había solo un número limitado de centrales y cargas que estaban también identificadas quizás más fácilmente de lo que es ahora, donde hay muchas centrales dispuestas en muchos puntos distintos y después cuando además estas cargas se puedan mover, la necesidad y los requerimientos de información son o serán aún mayores. Por lo tanto, se necesitan nuevos esquemas de planificación, operación y control, justamente para habilitar que estas nuevas tecnologías, actores y servicios puedan ingresar al mercado. Y tampoco olvidemos que el contexto en el que estamos hoy es distinto respecto a las exigencias y participación del usuario. Teníamos usuarios que antes eran básicamente tomadores de decisiones que hacían otros. Ahora el usuario es mucho más activo en tomar esas decisiones y por eso vemos que la construcción de la reforma tiene que ser ya no desde la industria hacia los usuarios, sino que desde las necesidades de los clientes y a partir de ahí construir la regulación para que finalmente no olvidemos que esto es suministrar energía eléctrica a los usuarios para su calidad de vida y no generar solamente una industria. El punto final acá es la energía eléctrica para los clientes. Y por lo tanto, con estos cambios, la regulación debe adaptarse a la nueva realidad de los sistemas eléctricos y también la nueva realidad de la sociedad. También muy brevemente,
Muy brevemente, ¿cómo ha sido el proceso hasta ahora? Complementamos un levantamiento que se había hecho hacia fines de 2017. La idea fue tomar ese trabajo, no perderlo, sacar lo provechoso que había, y cerramos el diagnóstico ya en 2018 para que fuera un antecedente relevante para el estudio de elaboración de la propuesta. Ahí fue donde entró el Instituto de Sistemas Complejos de Ingeniería, con académicos de la Universidad de Chile, Católica, economistas e ingenieros. Y la idea es que hoy ya nos presenten una propuesta conceptual definitiva, donde esa propuesta es la propuesta del consultor, que va a servir de base para las definiciones que finalmente se tomen desde el Ministerio. Pero eso es relevante destacar que es la propuesta del consultor, no del Ministerio aún. Ahora, ¿cuáles son los pilares de política pública que nosotros establecimos también como ejes y que se tenían que tener a la vista para cualquiera de las propuestas que se presentaran? Primero, un foco en seguridad y calidad de servicio, pero que esa seguridad y calidad de servicio tuviera un correlato relevante con una tarifa eficiente y competitiva. La idea también es tener un desarrollo sostenible y armónico, no solo de distribución, sino que de la sociedad en su conjunto, y por lo tanto que se viera también cómo otras industrias eventualmente podían incidir en este desarrollo sostenible y armónico. También que se permitiera regulatoriamente que soluciones eficientes, flexibles y nuevos negocios pudieran, en la medida que fueran beneficiosos para la ciudadanía, pudieran ingresar a prestar servicios a los usuarios finales, y también como uno de los ejes principales la protección al usuario, seguridad, que sean esquemas simples y por supuesto que exista transparencia en la prestación del servicio y en la información que se entrega a los usuarios finales. Ahora, yendo por cada uno de los ejes, vamos a cuál es la definición del servicio público de distribución. Y para ver cuál es la definición que se tiene que tener a la vista o que se tiene que regular, lo primero que quisimos hacer es ver cuáles son actualmente las funciones y roles que están asociados hoy a la empresa distribuidora. Los clasificamos en dos, en asignados a la gestión de la red y asignados a la entrega de servicios en distribución. En cuanto a la gestión de la red misma, vemos que hay tres grandes ejes que tiene que cumplir el día de hoy la empresa distribuidora. Primero, tiene que planificar e invertir en la red. Está asignado a la distribuidora la planificación de la red, la definición de las inversiones, lo que incluye también la tramitación de los permisos que sean necesarios para las instalaciones que cumplan la norma técnica de distribución. Y también gestionar y llevar adelante nuevas conexiones, tanto para consumos como para inyecciones. También está a cargo de operar y mantener la red. Tiene que mantener una operación coordinada cumpliendo las exigencias normativas, tiene que efectuar los mantenimientos, tiene que efectuar funciones, por ejemplo, de corte y reposición, tiene que gestionar también las pérdidas en distribución. Y finalmente tiene asignado el rol actualmente de gestionar la información, tiene que recopilar los datos de la red y de los clientes para operar en forma óptima. Tanto de consumos como de inyecciones o de todo lo que ocurre en su red, dado que también es el responsable de la seguridad y calidad de servicio en su zona de concesión. Ahora, están en azules estos roles asociados a la gestión y están aquí en naranjo los que están asociados a los servicios que presta hoy actualmente una empresa distribuidora. Lo primero es suministrar al cliente regulado. Tiene asignado un rol de comercializar energía, va a comprar energía mediante licitaciones de suministro, un precio regulado, pero va a comprar energía a las generadoras y después las vende al cliente regulado. Y por lo tanto tiene asignado ese rol. Y por lo tanto también tiene entonces que hacer la gestión comercial con los clientes regulados, atender al cliente, cobrarle. Pero también actualmente está desempeñando un rol de suministrar a clientes libres. También está comercializando ya no a precio regulado, sino que a precio libre, haciendo una especie de trader, comprando energía en generación y vendiéndosela a los clientes regulados, perdón, a los clientes que tienen habilitaciones para ser libres, no solo en su zona de concesión, sino que también en otras zonas de concesión. También presta el servicio de transporte en distribución, que esto ya no es gestionar la red, sino que es transportar directamente energía por la red y, por ejemplo, a los clientes libres que están en su zona, independiente si ella comercialice o no con ellos, presta el servicio de transporte y por lo tanto está habilitada para cobrar un peaje por ese servicio. También presta otros servicios que no son exclusivamente el suministro de energía eléctrica. Algunos son servicios asociados, que son servicios que son necesarios para la prestación del servicio, pero no son un servicio de suministro eléctrico propiamente tal, como por ejemplo el arriendo de medidor. Y hay otros servicios también que son servicios informados, que
son servicios que no necesariamente están asociados al suministro de energía eléctrica o no necesariamente son necesarios para la prestación de ese servicio. Ahora, si nosotros ponemos todos estos roles que están asignados actualmente en un esquema, como decía antes, un color aquello asociado a la red o a la gestión de la red, en otro color aquello asociado a la prestación de un servicio, quizás lo que tenemos que hacer es definir aquellos roles que son potencialmente competitivos de aquellos que son monopólicos o deben ser regulados como un monopolio. Porque de todos estos que estaban asignados, dados los cambios que hemos visto tecnológicos y de necesidades también de los clientes, no necesariamente todos estos tienen que ser asignados a una sola empresa. Si vemos qué servicios competitivos actualmente existen y que no están necesariamente asignados hoy a la empresa distribuidora, vemos que existen otros como agregación de recursos distribuidos o gestión de recursos, eficiencia energética, que esos no están asociados a la empresa distribuidora, pero de los que sí están asignados a ella, creemos que hay servicios como el suministro a clientes libres, donde aquí libre es con asterisco, porque en estricto rigor, en un régimen que puede pasar a comercializar, los clientes libres van a ser eventualmente todos o muchos más de los que son actualmente posibles. Y también la prestación de otros servicios que no tienen que ver necesariamente con la gestión o operación de la red. También separamos la gestión de información operacional de la gestión de información comercial. Creemos que la gestión de información operacional es algo que tiene que tener la empresa distribuidora para poder operar y cumplir el rol que se le está asignando en tanto propietario y operador de las redes, pero en términos de información comercial creemos que es un rol diferente, que puede o no cumplir la empresa distribuidora, pero que no necesita exclusivamente que esté asignado a ella. Ahora, en cuanto al servicio público de distribución, la empresa distribuidora, estos roles de los que comentaba antes, que sí deben ser asignados y tienen que mantenerse siendo asignados a la empresa distribuidora, es un servicio que tiene que ser tarificado y regulado por sus características de monopolio natural, y ahí está la planificación de la red, cómo acceden los usuarios a la red, cómo se opera coordinadamente, cuáles son los estándares de seguridad y calidad de servicio y las sanciones y compensaciones asociadas al cumplimiento o no de esos estándares, así como la valorización y remuneración de estas redes. En cuanto al gestor de información comercial, también creemos que es un servicio que, insisto, que lo cumpla o no la empresa distribuidora, puede ser potencialmente llevado a cabo por otra entidad, pero tiene que ser de cualquier forma tarificado y regulado, pues tiene que caracterizarse la información a gestionar, tiene que valorizarse esos servicios y tiene que regularse el acceso y uso a la información y el resguardo de datos personales, teniendo un adecuado equilibrio entre cuánta información puedo entregar al mercado y al sistema para ser competitivo respecto de cuál es la información que es de carácter privado de cada uno de los usuarios. Ahora, en términos de valorización y expansión de la red, quisimos mostrar aquí los dos, podemos decir, extremos a los que en los que puede funcionar una valorización y expansión de la red. Y quizás partamos por cómo ha funcionado, no exactamente así, pero siguiendo principalmente los lineamientos en Chile de una empresa modelo. Tenemos una empresa hoy que tiene que prestar un servicio público bajo la normativa vigente. ¿Cómo valorizamos y cómo expandimos y cómo se toman las decisiones en ese monopolio regulado? Como decíamos, hay dos extremos entre los cuales hay que tomar definiciones. Primero, y si caracterizamos a la empresa modelo, es una empresa ficticia, que no es la empresa real, sino que es una que se construye y que tiene que cumplir lo mismo que cumpliría una empresa real y que se valora a valor nuevo de reemplazo, es decir, yo cada ciertos periodos tarifarios valorizo cuáles son esos activos y eso es finalmente lo que remunero, no necesariamente instalaciones reales o no tengo que ver cuáles son las características reales o el valor de las instalaciones reales, y la planificación más bien establece una señal de precio, es decir, en un periodo tarifario yo establezco una señal de precio y la empresa opera, expande y hace lo necesario para cumplir una determinada seguridad y calidad de servicio. Esto implica que eso es una decisión privada, es decir, a través de esa señal de precios, los privados libremente establecen y toman las decisiones y por lo tanto el riesgo también en ese caso es privado, es decir, ser más o menos eficiente implica directamente en los resultados de la empresa.
Por otro lado, si nos vamos al otro extremo, no hay ninguno de los esquemas actualmente en el mundo que sea tal cual uno de estos dos extremos. Por eso decimos que en algún punto intermedio es donde estamos hoy nosotros y donde probablemente estaremos hoy después. En cuanto a activos reales, que yo puedo, la otra alternativa es, dado que es un monopolio, bueno, yo decido cuáles son las instalaciones, y en ese caso yo diseño la red y evalúo cuáles son los planes de expansión y por lo tanto los valorizo y los remunero. Eso sí, ahí tengo que considerar la depreciación porque son activos reales, pero son directamente esos los activos que se van a considerar, y eso por lo tanto termina en un plan de expansión que es vinculante, son obras reales que tienen que construirse, y por lo tanto la decisión ahí es del regulador, pero el riesgo es de los clientes. Es decir, la empresa no ve riesgo porque ve simplemente un retorno frente a esas inversiones. Ahora, de estos dos extremos, creemos que ambos tienen pros y contras. En cuanto a empresa modelo, bueno, creemos que hay un incentivo a inversión y operación eficiente, y ahí quizás con signo o con asterisco, porque se liga directamente al cumplimiento de la norma técnica. Más que eficiente, ahí el incentivo es a instalar la menor cantidad de instalaciones posible para el cumplimiento de una determinada seguridad y calidad de servicio. Ahí, por otro lado, las ineficiencias no se traspasan al cliente final, sino que terminan directamente en los resultados de las empresas. Pero, por otro lado, disminuye el impacto de asimetría de información. Es decir, al momento de hacer este benchmark de empresa modelo, yo resuelvo la red, pero no necesariamente necesito tanta información de la empresa respecto a cuáles son sus activos o cómo está operando en el sistema. Por otro lado, una empresa modelo evidentemente aumenta el riesgo de la empresa ante cambios tecnológicos acelerados. Quizás el primer año en un periodo de tarificación no es mucho lo que veamos de cambio tecnológico, pero si es un periodo muy largo, evidentemente este benchmark que hago de empresa modelo no va a ver esos posibles cambios que voy a tener hacia el final del periodo. Y por lo tanto ese riesgo lo ve la empresa al tomar sus decisiones privadas. Una vez establecida la valorización, podrían existir incentivos a subinvertir, claro, a riesgo del cumplimiento de la norma técnica, que era lo que antes señalábamos, es decir, el incentivo es a cumplir exactamente lo que me permite, lo que me permite cumplir la normativa y con el que puedo prestar servicio a los clientes. Y por otro lado existe la dificultad para determinar los costos óptimos de inversión de la empresa modelo, porque es difícil ver cuál es la realidad y qué es lo que tiene que enfrentar la empresa real al momento de efectuar la valorización de la red. Por otro lado, activos reales asegura el retorno de capital, es decir, yo establezco un plan y establezco ciertos activos reales que tienen que elaborarse y por lo tanto tengo un retorno de capital sobre esa inversión asegurado, y eso implica que tengo certeza en las empresas respecto a la remuneración. Y lo otro es que en este esquema el regulador puede revisar y aprobar planes de inversión de las empresas que, dependiendo del esquema, como digo, no necesariamente esto es así tal cual, sino que esto es más bien un extremo de cada uno de estos modelos. Esos tienen que ser ejecutados y tienen que ser vinculantes. Ahí cuál es, por otro lado, el contrapeso: se traspasa el riesgo de ineficiencia de inversión al cliente final, porque bueno, existen incentivos a la sobreinversión, dado que me aseguran un retorno de capital sobre un determinado activo, yo voy a tender a invertir lo más posible porque rento sobre esos activos, y también hay dificultad para identificar si esa inversión está realmente sobreinvertida o no. Y también incrementa asimetrías de información, más bien son los riesgos de los efectos de las asimetrías de información. Ahora, creemos que estos dos esquemas, donde uno desarrolla la red a mínimo costo cumpliendo la seguridad y calidad de servicio y el otro asegura el desarrollo de inversiones a través de una planificación que, dependiendo de sus características, puede ser centralizada, creemos que tiene que haber un justo equilibrio entre estos dos esquemas para solucionar las deficiencias de cada uno de los dos, y eso es un poco el lineamiento que le dimos al Instituto de Sistemas Complejos de Ingeniería para resolver. En el eje 2, la introducción de competencia en beneficio de los consumidores, comercialización y nuevos servicios en la red de distribución. Probablemente uno de los grandes desafíos también es cómo estos nuevos servicios, que ya no son monopólicos, sino que pueden prestar otros agentes, pueden ser incorporados en la regulación, y no antojadizamente, sino que porque creemos que efectivamente pueden traer beneficios a los clientes finales. Y ahí vemos
tres como los principales. Primero es agregación de recursos distribuidos, que puede ser agregación tanto de oferta como de demanda, y ejemplos de esto también ya están desarrollándose en el mundo, donde existan plataformas que permitan unir las necesidades de la oferta y la demanda, y eso pueda generar valor a toda la cadena. En términos de gestión de recursos, también creemos que puede ser competitivo, pero tiene que ser regulado, como gestionar las conexiones o unas ESCOs que puedan estar funcionando y operando en el sistema. Y finalmente, y quizás lo más relevante, es la comercialización, es llegar a que finalmente los distintos usuarios puedan participar y puedan elegir su suministrador en la medida que esto implique beneficios para los clientes. Aquí hay que tener cuidado, ¿sí? Creemos que debe al menos tenerse en cuenta, como se ha visto también en otras regulaciones, si es que hay o no que otorgar licencias a estos agentes. Tienen que estar claros los derechos y deberes que tienen que cumplir y a los que pueden acceder, cuáles van a ser las interacciones y cómo se van a relacionar entre cada uno de ellos, y también claridad respecto a quién es el responsable de los cargos por uso de la red aguas arriba, de los servicios que necesitan finalmente de la red para operar como son estos servicios. Y por lo tanto creemos, y también fue otro de los lineamientos, que debe existir un balance adecuado entre las garantías que se establezcan, pero que eso no implique que sean barreras para el acceso al mercado. Ahora, respecto a la apertura de la competencia, creemos que el funcionamiento de un nuevo mercado requiere de decisiones informadas, por lo tanto requiere de información, pero también requiere de garantías mínimas por parte de los oferentes. Y ahí también creemos que lo que se debe regular es cuestionarse al menos la categorización de clientes. Hoy está establecido por ley con un número de potencia, pero un número de potencia que me habilita o no a que yo distintos servicios pueda hacerlo en forma libre o no. Hay que cuestionarse si es la potencia el elemento que nos habilita o no a participar de un mercado competitivo. Hay que tener clara la interacción entre el cliente y el suministrador. También vemos distintos ejemplos a nivel internacional de con quién yo, cliente, interactúo después. Interactúo con la empresa distribuidora monopólica o interactúo con el tipo que está comercializando energía. Y de cualquier forma se definan esas interacciones, tienen que quedar muy reguladas en términos de cuáles son las responsabilidades de cada uno de esos agentes. Lo mismo en la información al usuario para que tome decisiones informadas. Lo de otorgamiento de licencia ya lo habíamos visto y tiene que ir un correlato con garantías básicas. Y finalmente, quizás uno de los puntos más relevantes es la responsabilidad en la cadena de pagos cuando tenemos estos nuevos agentes. Voy a ir un poco más rápido porque estoy pasado del tiempo. Después, ¿cómo creemos que hay que ir abriendo la competencia? Actualmente tenemos una empresa distribuidora que puede comercializar a clientes regulados, a las casas, digamos, que son los que están mostrados acá, pero también a clientes libres. Y tenemos generadores también que pueden comercializar a clientes libres. Lo que creemos que a través de la ley corta, estableciendo el giro único, que actualmente no tenemos visibilidad de la operación real de la empresa en términos de sus resultados, porque no tenemos giro único y por lo tanto las actividades se pueden confundir. A través del giro único, lo primero es, antes incluso de abrir la comercialización, es identificar cuál es la función de red que actualmente está ejerciendo la distribuidora y separar esta asignación que tiene y esta responsabilidad que tiene la empresa distribuidora de comercializar hacia los clientes regulados finales. Y después, en la ley larga, la idea es que finalmente sea un comercializador el que sea capaz de suministrar a estos clientes, pero la distribuidora siempre quedando con la responsabilidad de, y esto también a partir de la experiencia internacional, de suministrar a clientes que no adhieran a un régimen libre. Ahora este bonito se va, pero en realidad creemos que siempre tiene que estar la obligación, al menos de la distribuidora, o el rol de la distribuidora de suministrar a clientes como un suministrador de último recurso. Respecto a la apertura a la competencia, claro, estamos en una situación que en términos teóricos puede ser entendible, pero en términos prácticos nos enfrentamos con licitaciones de largo plazo que están licitadas, que han dado cierta estabilidad de garantía a inversiones de generación, y por lo tanto no podemos pasar de un día para otro a este régimen. Pero por otro lado tenemos la presión de la situación actual, que ¿cuál es? Tenemos diferencias pronunciadas entre precios de clientes libres y regulados, y también tenemos la experiencia de los mismos clientes libres que han renegociado contratos de largo plazo incluso, y que han podido acceder más rápidamente a estos precios bajos que se están viendo en el mercado de corto plazo.
Por otro lado, tenemos contratos regulados de largo plazo que no permiten adecuaciones de precio, y tenemos clientes libres que no tienen los mismos resguardos que clientes regulados, por lo tanto tampoco es llegar y abrir a la comercialización sin tener ninguna regulación asociada. Por lo tanto creemos, y también fue algo que establecimos, no sabía que era esto, que establecimos como premisas para el consultor, que tiene que haber tiene que haber resguardo de los clientes, una debida adecuación, una transición correcta y un justo equilibrio también entre cómo acceder a este precio, pero manteniendo las señales de largo plazo. Por eso estamos trabajando, ahí dice propuesta, pero en estricto rigor dice después que estamos trabajando todavía en algún mecanismo que permita el traspaso de precios bajos, resguardando a los clientes y manteniendo la certeza jurídica. Finalmente, la protección al usuario final, calidad de servicio y gestión de información como otro de los ejes principales. Si tenemos una distinta categorización de clientes, la intensidad del resguardo no necesariamente tiene que ser la misma, sobre todo porque tienen distinta capacidad de negociación, y es ahí donde este resguardo se ve como un escudo, pero más bien son requerimientos mínimos que tienen que establecerse para los distintos servicios dependiendo de la capacidad de cada uno de los clientes, y por lo tanto las condiciones a ponderar son los deberes y derechos de quienes presten estos servicios, además de establecer mínimos requisitos para que los puedan prestar. Otro de los puntos es la gestión de información comercial, que lo habíamos mencionado al principio, y que creemos que es un servicio que debe ser tarificado, donde los tres ejes principales es la protección de los datos, que exista acceso veraz y oportuno a la información, y exista este equilibrio entre acceso abierto a los datos y la protección de los mismos. Y en términos de seguridad y calidad de servicio, creemos que los estándares tienen que ser consistentes con la fiscalización. Creemos que hoy no necesariamente existe un correlato entre las sanciones y compensaciones que están determinadas o que se efectúan por las instituciones correspondientes respecto a cuáles son los estándares y los incumplimientos o las afectaciones a los clientes. Creemos que para certeza no solo de los clientes, sino que también de la industria, eso debe estar adecuadamente ponderado y establecido. Y para ello es relevante que la institucionalidad sea clara, que los roles de coordinación también estén adecuadamente establecidos. Finalmente, ¿cómo seguimos ahora? Este es el cierre del estudio de acompañamiento, que va a servir como uno de los insumos principales para la elaboración de la propuesta, y estamos comenzando el trabajo prelegislativo y la redacción del proyecto de ley para, como ya está comprometido por el ministro, en un plazo que no supere el 10 de marzo, ingresarlo al Congreso a tramitación. Eso es. Muchas gracias.